lindo, qué lindo. Bueno, primero vamos a una parte. El orden de los oradores no altera el producto. Así que lo digo porque si no muchas veces parecieron una cuestión de cartelera y la verdad que fue muy lindo escuchar la lectura de Daniela, las palabras de Juan y las palabras del querido Samper. ¿Con quién? Recordarás, allá por el 2023 compartimos ahí en el Limonero, en un centro cultural de la ciudad de Buenos Aires, una larga charla sobre cómo decantaba el proceso electoral argentino. 22 o 23, no me acuerdo. Bueno, varias cosas al mismo tiempo. Agradecer también a todos los que están hoy acá. No, un viernes a la... ¿Qué hora es? Viernes a las 8 hay que tener ganas. Y también hay que saber que uno deja tiempo de su familia, de sus amigos y amigas, y también a todos los amigos y amigas que han venido de otros países a debatir, a discutir, y eso la verdad que empuja, que da fuerza y también genera la responsabilidad y la obligación de estar siempre a la altura de las circunstancias para poder representar de la mejor manera los intereses del conjunto. Así que creo que es muy saludable que estemos acá porque la verdad que cualquiera que pretenda, porque estamos en Argentina, gobernar nuestro país un día, necesita que una parte del trabajo esté hecha antes. Si no, muchas veces se van a terminar generando frustraciones, ¿no? Y aparte hay una invitación permanente y constante a que nada va a cambiar y al repliegue a lo individual, ¿no? Me repliego individualmente, me frustro por ahí. Tengo razón en el living de mi casa, pero no puedo confrontar otras realidades. Y eso hace que esa búsqueda natural que tiene el humano, las personas, de querer mejorar la calidad de vida donde desarrolla sus días, donde vive su familia, sus amigos, donde estudia, donde trabaja, muchas veces se termina debilitando. Para hacerlo más preciso y menos metafórico, por ejemplo, si los organismos de derechos humanos en Argentina no hubieran dado las peleas que dieron durante años, quizás el trabajo de Néstor Kirchner a partir del 25 de mayo del 2003 hubiera tenido que ser mucho más largo. Si se pudo avanzar más rápido fue porque aquellos organismos, madres, hijos, abuelas lo hicieron, y un poco lo que se hace hoy acá también es preparar, es trabajar la tierra, como un poco decían recién, para que cuando realmente tengamos otra vez una Argentina o un argentino en la Casa Rosada con ganas de representar los intereses de su pueblo, de entender al continente latinoamericano, digamos, como un continente amigo, hermano, para desarrollarse en paz, en conjunto, como aquella década que tuvimos, cuando floreció la UNASUR, cuando hubo una gran solidaridad entre los pueblos, cuando realmente la esperanza brotaba, como describía recién Juan correctamente respecto del ALCA en el 2005, ese tipo de situaciones realmente son las que empujan. Obviamente que después hay singularidades en las representaciones, y es lógico, y eso no tiene que poner nerviosa ni nervioso a nadie, sino que es parte de la lógica de los procesos. Y aparte, creo que en esto, en lo ambiental, yo recién lo escuchaba a Juan cuando contaba, ¿no? Sus días después de la partida de Francisco, ¿no? Y recién se lo decía, está más que correcto querer transmitir esa experiencia. Transmitir la experiencia de la charla con alguien de las características de quien fue Papa, del papado que llevó adelante, ¿no? De una transformación en algunos puntos muy profunda, en un lugar muy conservador, lo que requiere aparte muñeca política para hacerlo, digamos, no es fácil, porque muchas veces afuera dices, ¿por qué no hace esto? ¿Por qué no hace lo otro? ¿No? Y adentro las relaciones de fuerza, las relaciones de poder y cómo se mueven complejizan. Y es verdad que hablaba de tierra, de techo y trabajo. Pero también hablaba de la economía de los papeles. Y era muy interesante verlo. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver lo ambiental con la economía de los papeles? No vamos a referir a dónde vienen las hojas de papel, sino que vamos a decir muchas veces cómo esa economía de los papeles termina generando las coartadas para sobreexplotar nuestras montañas, nuestras sierras, nuestros mares, nuestros ríos, para empujar a la gente fuera de sus lugares de hábitat, en pos de que nuestros pueblos afronten las deudas que nunca vieron que mejoraran su calidad de vida, como recién decía la compañera Vilar,
respecto de la creencia mental que tiene el continente latinoamericano sobre los países más desarrollados. Esto para más o menos darlo de una manera. Aparte quiero hacer una mención, y no me quería olvidar, porque lo había arrancado, que gracias a Dios, después de mucho bregar y proponer, en la provincia de Buenos Aires apenas empezó a ceder la pandemia, pudimos tener un Ministerio de Ambiente. Una muy buena decisión del gobernador, es una propuesta que integramos todos y que todas las fuerzas políticas aparte están integradas, y les quiero decir que aparte empezaron difícil. Fue complejo. Cuando se integran las fuerzas políticas, es complejo ese trabajo, pero cuando las conducciones, y más que las conducciones, los propios compañeros y compañeras en el territorio y la responsabilidad del día a día se van conociendo y trabajando y compartiendo objetivos comunes, realmente termina funcionando bien. Y parte de esta actividad que podemos llevar adelante hoy es porque esos compañeros que empezaron no llevándose tan bien, encontraron a través del trabajo la posibilidad de llevarse mejor, teniendo en cuenta que debíamos mejorar la calidad de vida de la gente y que no podíamos frustrar un objetivo tan claro para muchas bonaerenses y muchos bonaerenses como era la importancia de tener un Ministerio de Ambiente. Yo creo que esa es la razón que dijo, recuerda la compañera Jackie Flores también, que está todo el día trabajando ahí. Sí, inaugurando. Yo ya aquí la conozco y da un gran discurso. Recuerdo en el año 2019 en Avellaneda, cuando vamos con el intendente Ferraresi a inaugurar un punto verde, creo, un punto de reciclaje. Es el punto de reciclaje. La conozco a la compañera que habla ese día y da un gran discurso. Que aparte es el mismo día que, a raíz de una frase famosa que dije, se me generaron algunos quilombos internos, que era que separar el origen también era militar. Pero bueno, cosas que van sucediendo y pasando. Porque habla también de un trayecto compartido en el tiempo, y eso es sano, más allá a veces de las discusiones, de las asperezas. La planta, él resolvió. Disculpa. No, porque hay que contar la parte entera de la historia. Máximo fue a resolver un conflicto que había en esa planta porque los compañeros cartoneros, que son absolutamente independientes de mi conducción, habían ocupado esa planta porque estaba vacía. Entonces había que resolver el quilombo y la verdad, no será perfecto, no seré perfecto, pero fue Maxi, resolvió el quilombo y ahí fue cuando se dio la cosa. Por eso creo que las diferencias muchas veces, cuando están, y esto lo decía muy bien recién el presidente Samper, cuando hay ideas en la discusión, en el debate, es muy difícil que no encontremos el punto de acuerdo. De esas verdades relativas que van construyendo una verdad superadora, que la necesitamos aparte. Pero cuando la idea prima en la discusión, cuando la palabra no está vacía en la discusión, puede haber vehemencia, puede haber portazos, puede haber vuelta a entrar, pero siempre nos vamos a buscar, porque realmente lo que estamos buscando, lo que anhelamos en el camino de las disputas, de las peleas, de las representaciones, es generar una mejor calidad de vida para la gran mayoría de los argentinos y argentinas, en el caso que estamos en nuestro país, pero para cualquiera y de su país, lo mismo. Y creo que pasa fundamentalmente por ahí, porque yo recién escuchaba hablar del extractivismo, ¿no? Ustedes saben que yo, si bien nací en la ciudad de La Plata y soy bonaerense, pasé gran parte de mi vida, por lo menos hasta los 17, 18 años, y un poquito más grande también, en la Patagonia. Muchas veces en la Patagonia hablamos de la ordeñada, ¿no? Ductos de esto y ductos de lo otro, ¿no? Oleoductos, gasoductos. Y como decía un poema que después hizo canción León Gieco, El Embudo, si el sudor tuviera un valor, habría sudoductos también en la Patagonia. Y muchas veces lo que hemos terminado viendo en el tiempo es que el extractivismo, cuestión discutible, cuestión debatible, pero que al fin y al cabo vemos que se realiza y sucede, es al menos muchas veces, para empezar una discusión, es que no se transforme en un saqueo. Porque lo que termina sucediendo con el extractivismo, como primer condición muchas veces,
es que los pueblos, no solo los que rodean las grandes explotaciones hidrocarburíferas, gasíferas, de minerales, ustedes imaginen que hoy la provincia de Santa Cruz es la primera exportadora de oro y plata del país. Que la primera empresa minera del Estado que se hizo fue en la provincia de Santa Cruz, en la gobernación de Néstor Kirchner, donde la provincia participa, o participaba, porque también depende del gobernador que vos tengas, pero tiene la potestad de hacerlo, participaba en sociedad con las mineras. De dos maneras, obviamente, en parte los dividendos y las ganancias y también después en lo que es el control ambiental, que es la segunda parte, que es lo que genera la licencia social finalmente, digamos que también hace que los pueblos confíen. ¿Qué quiere decir esto? Si vos ves que hay explotaciones que generan fortunas, riquezas, pero que tu pueblo no mejora, que no hay capacidad de desarrollo, que vivís en el retraso permanente, que tus rutas están destruidas, que tus hospitales no tienen la aparatología para atenderte, que tu escuela no tiene los elementos para que aprendas, que tu familia no tiene la realidad, digamos, de poder tener lo que bien nombraba diciendo él, tierra, techo y trabajo, empiezan los problemas. Y esos problemas tienen un calado y una profundidad enorme, que incluso termina muchas veces dividiendo comunidades de no más de 30.000, 40.000 habitantes, porque quienes trabajan en la materia extractivista generalmente tienen sueldos, digamos, mucho más musculosos, por llamarlo de alguna manera, o mayor poder adquisitivo, que, por ejemplo, un comerciante que trabaja en ese pueblo, que el policía que cuida a la comunidad, que el médico que busca curar a la comunidad, que el docente que busca enseñar a la comunidad, fracturando socialmente, internamente esas comunidades porque se generan lo que se llama en el interior de nuestro país canastas petroleras, canastas mineras. Y si el Estado no interviene ahí, y no articula ahí, y no aparece ahí, realmente empiezan a haber problemas de todo tipo. Y esto es importante discutirlo, porque esto que se parece mucho, como recién decía también la compañera que habló antes, Susana, lo que fue, hablaba del segundo ciclo de saqueo, ¿no? De extractivismo, ¿no? El primero fue la Mita y el Yaraconazgo, si no me olvido, ustedes lo habrán estudiado, lo sabrán por ahí. Que se dio lo que fue la vieja Potosí. Bueno, conocen ya toda la historia de Latinoamérica, el que no la conoce ya con un teléfono puede ir rápidamente a mirarla, pero creo que todos los que estamos acá sabemos de lo que estamos hablando. Entonces, creo que ahí hay uno de los elementos centrales, donde aparte este liberalismo, o neoliberalismo, o libertarismo de poca monta, de poca consistencia, bastante berreta para lo que uno puede ver finalmente, termina generando, por ejemplo, con el RIGI. Entonces, a partir de este tipo de políticas que se dan en nuestro país, como el RIGI, donde se concentran, si se quiere, las tres flexibilizaciones que nosotros debatimos y discutimos con muchos compañeros, como síntesis, que es la flexibilización laboral, la flexibilización impositiva y finalmente la flexibilización ambiental. ¿Qué quiere decir esas tres flexibilizaciones? Mayor rentabilidad de la que tenían. Y esta es un poco la gran discusión. Y lo para peor, que esta mayor rentabilidad parte a través del RIGI hace que a partir del tercer o cuarto año ya los dólares que generan ni siquiera los tengan que traer a nuestra patria, a que no engrosen las reservas del Banco Central, a que no sirvan para materia crediticia para el desarrollo de las empresas tecnológicas argentinas, porque aparte nuestro país tiene una particularidad respecto de otros países de la región, que por ejemplo tiene la segunda o tercera reserva de shale oil, la tercera o cuarta de shale gas, la segunda o la primera de litio. Ni hablar, digamos, en materia de oro y plata, muy lejos de Perú, Colombia, pero creciente la minería en Argentina, ni hablar de cómo se quiere avanzar sobre la cordillera y el cobre. ¿No? Del otro lado, Chile lo usa, tiene una empresa estatal, aparte del país hermano, el país trasandino. Cuando uno ve esto, y hablaba recién de los modelos económicos de desarrollo, yo veo un ejemplo muy chiquito respecto del litio, si se quiere. Argentina es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene industria automotriz, por ejemplo. Es uno de los pocos países latinoamericanos que tiene industria satelital. Y en manos del Estado aún. ARSAT, por ejemplo. Bueno, tanto la industria automotriz en un mundo de autos híbridos o eléctricos ya directamente, ni hablar lo que es la satelital, si genera y necesita algo es litio, baterías.
la producción de energías más sanas, discutibles. Estos son temas que discutiría, no lo voy a discutir hoy acá arriba del panel, pero lo que no, lo que es la energía eólica y un montón de cuestiones que habría que discutir largamente, tienen algunos problemas todavía que no permiten su acumulación, son energías constantes, digamos. Entonces pueden salir o no salir del sistema, por eso después el sistema tiene que tener puntas, digamos, frías, digamos, de almacenamiento y produzca a través de lo que la compañera que habló primero hablaba de un capitalismo fósil, ¿no? Lo que es la energía fósil. Eso es bueno saberlo, porque lo que sucede con nuestra patria, con nuestro país y con el actual presidente y este tipo de modelos es muy grave para el desarrollo de nuestros pueblos. Muchas veces, desde un país como la Argentina, que es el 32º del mundo en población, pero el 8º en extensión, tiene concentrado el 42 o 40% de su población en un espacio muy chiquito que es el que estamos hoy, no solo por Loma, sino Loma, Matanza, lo que es Capital Federal, Ciudad de Buenos Aires, lo que se llama AMBA, ¿no? 16 millones de personas, más o menos, vivirán un poquito más, quizás, entre la provincia, esta parte de la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, y el resto del interior del país. Entonces acá muchas veces cuesta generar esa conciencia respecto del interior. Y en el interior muchas veces se ve la opinión desde el ambiente de las grandes urbes como no comprensiva con su desarrollo. Y ahí la inteligencia que tiene que tener Juan, que tengo que tener, que tienen que tener ustedes, que tiene que tener Daniela, para que no nos hundan en falsos enfrentamientos. Y entender que esa cuestión que quieren muchas veces armar, de que no entendemos el interior si miramos el AMBA, o del AMBA no se entiende el interior porque acá hay más... Bueno, todas las cuestiones, no debemos dejar que nos dividan, porque la fuerza de este tipo de procesos económicos nace no solo de su misma consistencia económica, de su falta de escrúpulos, de los abusos de poder en el ejercicio del mismo, sino también en la división, digamos, de la sociedad. La balcanización de la sociedad. Entonces creo que uno de los desafíos que tenemos todos los que estamos acá, para realmente poder construir esa fuerza política que nos acerque más a aquello que anhelamos, que soñamos y pensamos, es transformar primero, construir una mayoría social. Y que esa mayoría social, a través de la práctica, del debate, del encuentro, de la defensa de intereses comunes, empiece a tomar otra vez como carnadura, como desempeño de una fuerza política, como una fuerza electoral. Pero más que una fuerza electoral, primero hay que construir una mayoría social, donde después sí esa fuerza política pueda trabajar realmente con elementos que nos pongan en los lugares de decisión. Y ahí está el otro problema. Porque esa es la parte quizás más simple del trabajo. La parte más difícil es que cuando vos tenés el acompañamiento de tu sociedad, porque supiste construir la mayoría social, porque supiste articular la fuerza política, es cuando realmente vas a ver el peso de esos intereses, de cómo actúan esos intereses, y de la ausencia de límites también cada vez más notable, esto sí lo voy a decir, de esos intereses. Por eso yo recién le decía a Juan, un poquito mientras hablaba Ernesto, y le había comentado la transferencia de experiencia que él entiende, que es una parte de lo que muchas veces tenemos que hacer quienes hemos tenido la suerte de tener experiencias, y no en una función de acumulación personal, sino de transmisión colectiva. Porque nosotros necesitamos personas, mujeres y hombres que entiendan que la disputa con el poder nunca será gratuita. Esto no quiere decir que esto esté bien y asumamos el costo porque sí. Lo ideal sería que no hubiera este tipo de costos, pero la realidad es esta. La realidad es, como decían recién un ratito antes, y creo que por eso está en el documento, el ejercicio del lawfare para aquellos dirigentes que deciden representar los intereses de sus pueblos. Entonces, cuando vos querés decir, bueno, esta política ambiental debe funcionar de una manera, tenés que saber que del otro lado no solo tenés el mascarón de proa, por ejemplo, como funciona en Catamarca, del IBEN, de una minera, que creo que está en el Salar del Hombre Muerto, andaba por ahí, no me acuerdo el nombre, que ya no es una empresa con un dueño particular o una familia, los Johnson de Sudáfrica. Es BlackRock. ¿No? Y es como un juego de mamusca, cada vez más grande, digamos, donde se van escondiendo todos estos intereses. Después te enterás también al mismo tiempo que los muchachos de BlackRock
pueden manejar fiscales y jueces. Y si no los pueden manejar, pueden también, no, peor todavía, buscar cuestiones en las personas, extorsionarlos y quebrarlos. Porque muchas veces estos sistemas proponen que las personas tienen que ser 100% perfectas y no existe. Y no va a pasar. Y eso es lo que tenemos que entender muchas veces antes de levantar el dedo, sino primero antes de levantar el dedo acusando o fiscalizando al otro, mirando muy bien qué está sucediendo detrás de esos intereses. Porque aparte se violentan, digamos, cuestiones que tienen que ver y que están protegidas en la mayoría de nuestros países por rangos constitucionales. Bueno, el viejo correo, como funcionaba antes, toda la privacidad, las diferentes cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de las personas, que es esa parte del individuo que a la derecha nunca le gusta, ¿no? Las libertades personales, singulares, ahí rompe todo, no tiene código, te dice cualquier barbaridad, así viven. Pero estas peleas son así, que nadie piense que esto es coser y cantar, y esto lo tiene que tener claro. Ojalá fuera así. Pero nuestro continente ya aprendió que no. O sea, no solo podemos remitir a este lawfare reciente sobre la figura de Cristina, o de Lula, o de Jorge Glass y el Rafa Correa en Ecuador o en diferentes lugares. Quizás hasta esto sea un poco más sofisticado de lo que fue el viejo Plan Cóndor en Latinoamérica. Tortura, desaparición, apropiación de bebés, endeudamiento externo, destrucción de los aparatos productivos de los países. Bueno, todo lo que hemos vivido y que muchos de los que estamos y muchas de los que estamos acá conocemos. Entonces creo que estas peleas tienen que ver mucho en lo económico y el ambiente, porque después estos gobiernos como el actual, a través del rígido, diferentes cuestiones, dicen, bueno, yo tengo que pagar deuda. Pero como tengo que pagar deuda y necesito que vengan inversiones, las inversiones dicen, bueno, ¿sabés qué? Mirá, no mirés tanto el río donde yo estoy tirando algún desecho químico, algún agua, porque realmente si me lo mirás mucho, y la rentabilidad me baja de un 20 a un 19%, ¿entendés? Y si un gobierno tuviera el tupé de decirle, no, pará, todo bien, que inviertas. El desarrollo implica modificaciones del ambiente, porque aparte fueron que muchas veces es muy infantil. Hay una parte que estamos todos ahí como un ambiente infantil en la discusión, porque esta derecha digital, de matones de internet, digamos, grandes, no matones de internet que andan amenazando, pero después se desvanecen. Dice, bueno, pero vos estás modificando el ambiente también con lo que vos estás haciendo, ¿no? Y comparan lo que vos estás haciendo como persona con lo que puede hacer una minera, una petrolera, una gasera, ¿no? Es como invalidar, digamos, igualando la actitud de una sola persona, que puede ser más o menos cuidadosa con el ambiente con lo que hacen las empresas. Y a partir de eso empiezan a construir una lógica. Y así lo van a ver tema por tema. Pero lo interesante de esto, que se da de esta manera, cuando uno lo va viendo, porque acá tenemos que ser mejores nosotros también. Uno de los grandes desafíos en esto es ser mejores, enterarnos. Yo no soy un ambientalista, Yo no soy fanático de Greenpeace ni de nada de esto. Empecé a mirar que había mucho ruido y había muchos pibes y pibas interesados en el tema. Y cuando uno ve a los pibes y pibas interesados en algunos temas, pispea. Ustedes saben, ¿no?, que hay un gran músico en Argentina que decía que hay mucha información del futuro siempre en los más jóvenes. Y a partir de buscar aprender, de estar dispuesto a aprender, porque los que estamos hoy acá arriba, si bien tenemos responsabilidades, si bien por ahí quisiera alguien que sepamos todo y pudiéramos resolver todo en un chasquido de dedos, o que fuéramos un libro gordo de petete o un elemento de inteligencia artificial que podamos dar respuesta a todo, somos personas. Somos personas que estamos dispuestos a aprender. Somos personas que estamos dispuestas también, como decía recién Juan, a transferir experiencias. Que estamos dispuestos y dispuestas a crear en conjunto. Que estamos dispuestos y dispuestas a entender que los desafíos que tenemos, aún así muchas veces que parezca que se rema en soledad,
o que uno pareciera no entender porque más gente no se da cuenta de lo que nos sucede, porque el otro día cuando lo hablaba antes con ellos, antes de sentarnos acá, cuando uno miraba al embajador norteamericano, al no todavía autorizado, yo sigo esperando que mi gobierno, porque Estados Unidos puede mandar al embajador que quiera, puede mandar a Michael Jordan o al señor Lamelas, no sé, problema de los señores del norte. El problema es qué va a hacer nuestro país, qué va a hacer el canciller Gerardo Wertheim, si va a aceptar o no la intromisión y el destrato que ha dado al pueblo argentino, incluso diciendo que iba a recorrer las provincias vigilando gobernadores. Ustedes imagínense por un segundo, vamos a pensar, a ver, vamos a pensar un poco. Bueno, ponele, Daniel Avier es presidente de la Argentina. Festejamos como hay que festejar una victoria de ese tipo. Al otro día nos levantamos y Daniel le dice: voy a confiar en el compañero Grabois para que vaya a Washington como embajador de nuestro país. Y el compañero Grabois lo recibe ahí los que estén encargados en el Senado, te recibe, qué sé yo, un guado de Pedro, no, un guado de Pedro acá, te toman examen acá. Guado de Pedro, no acá. Entonces vos vas y decís: yo voy a recorrer el estado de Utah y le voy a hablar con los mormones de Utah y voy a ir a la Florida a decirle a los anticastristas, ¿sabes? No pasa a Paraguay. Porque podemos tener muchas críticas, pero son muy conscientes de la soberanía de su país. Cuestión que en mi país tenemos que aprender muchas argentinas y argentinos. Qué momento, ¿no? No me da que me extraña. ¿Saben cómo extraño a esos presidentes latinoamericanos caminando por el medio de la plaza? Más allá de que la providencia, la historia, Dios me puso en un lugar que nunca imaginé, era un pueblo feliz, no sin problemas, pero feliz. Confiado que tenía un futuro, que podía avanzar menos de lo que quisiera, pero que avanzaba todos los días. Pero no me quiero olvidar de la economía de los papeles, porque ahí venías para acá, estaba de mal humor, aparte de mal humor, eso se me va a pasar. Yo comparto con ustedes, digamos, y tengo menos mal humor si lo comparto. Lo socializo, pero también socializo la alegría, ¿eh? Sí, se comparte. Entonces, venía leyendo una nota de un portal de Infobae y decía: ¿cuál fue el gigante de Wall Street que abandonó el peso justo antes? Es muy bueno esto. Antes de la disparada del dólar oficial, ¿y cuánto se ahorró? ¿Cuánto ganó? Entonces, me puse a leer, porque a mí me gustan estas cositas. Ustedes saben que tenía un tema con el tema del Fondo Monetario, la deuda, que me ha traído algunos problemas. Aparte quiero decir una cosa, esto vos lo decías recién de Europa, no me quiero olvidar, lo comentaba con Juan. Parte del avance de la derecha europea y del retroceso de fuerzas políticas tienen que ver con un episodio que ocurre en Grecia con Syriza. Cuando Syriza gana la elección en Grecia, Tsipras y Varoufakis, que era su ministro de Economía, que se termina yendo a partir de este problema, Grecia estaba muy endeudada, estaba incluso vendiendo sus puertos, es un país que vive prácticamente mucho más del turismo, de la exportación de duraznos, creo, un par de cosas más, y hace un plebiscito, convoca a su pueblo a votar, dice que el pueblo vote, qué es lo que hay que hacer con el Banco Central Europeo. ¿Que ustedes saben quién está al frente del Banco Central Europeo? ¿Cómo que no? La señora que le dio 50.000 millones de dólares a Mauricio Macri y la que Mauricio Macri dijo que todas y todos los que estamos acá nos íbamos a enamorar. Parte de las irracionalidades
barrabasadas y berretadas que muchas veces pasan en nuestro país y los medios de comunicación ocultan y el Poder Judicial permite. Dicho esto, ganaron 10% en dólares. ¿En cuántos meses? 3. Y esto, aparte lo quiero decir porque justo la compañera que debería estar acá hoy, pero no puede estar, porque como ustedes saben, tiene prisión domiciliaria, pero lo que fuera racional era que estuviera acá. Y por ahí nos estaríamos peleando con ella, estaríamos haciendo un frente común peleando con ella. Cristina, aparte... También, tú eres un todo. Hoy lo pasé tempranito también. Creo que lo fue mejor a él, igual. Sí. Y bueno, viste cómo las relaciones madre-hijo son complejas. Pero Cristina, en un momento, un día antes que el JP Morgan lo diga, hace un tweet o un video que... Veo que, yo digo siempre, Cristina veo que inventó los hilos de tweet. Cuando no existían los hilos de tweet, los medios argentinos hablaban de cataratas de tweet de Cristina, ¿no? Después vino la estructura del hilo y todo eso, pero no me acuerdo, verborrágica, bla, bla, ¿no? Las cosas que yo cuando leo del actual presidente, digo, imagínate si Cristina... Bueno, estuvo bien, no me gustó mucho lo que escribió. Entonces Cristina plantea que se viene el tercer ciclo de Carney. Al otro día, el JP Morgan dice, viene el tercer ciclo de Carney. Y recomienda, de que no, el humor político, ¿no? De Carney Trade. ¿Qué hacen estos señores? A partir del 15 o el 20 de abril se van a las ALECAM, hasta el 15 o 20 de agosto. Y salen los muchachos. Y se tiene una diferencia de 10% en dólares en 3 meses. Esos dólares muchas veces salen de cómo destruyen nuestras montañas, nuestros suelos, nos están esquilmando. Por eso en Argentina ni siquiera hay extractivismo, acá hay saqueo directamente. Y eso es lo que tenemos que entender. Y esa es la primera pelea que debemos dar. Porque estas excusas, como ven acá, lo financiero, la economía de los papeles, que no están respaldados en ningún tipo de producción, de esfuerzo, de trabajo, de creatividad, no solo de un trabajador, no solo de una trabajadora, sino también de que un trabajador trabajando puede ser el dueño de esa empresa, de una pyme que se desarrolla, de una pyme que produce para vaca muerta, que produce metalurgia para el campo también. Nos van a terminar estrellando el país y mal. Y esto hay que tenerlo claro y hay que asumirlo. Y perdón porque yo entiendo que muchas veces las sociedades, cuando se expresan electoralmente, tienen la esperanza de que la suerte cambie. Pero esto no pasa, ni son fenómenos meteorológicos o divinos donde rogamos y las cosas suceden. Hay ideas que se expresan, que van pasando, que aparte tiene un tema, también me estaba olvidando, de cómo, ¿por qué el JP Morgan justo se va? ¿No? Dice, che, porque uno dice, che, qué intuitivo, ¿no? Es como una especie de Palermo del fútbol, ¿no? Está justo ahí en el área, tac. Dice, no, ese problema dice que abandonó el peso justo. Entonces dije, che, ya que tengo Google, yo lo veo. Estoy viejo, ya 48 años. Yo no tengo la agilidad y la destreza de otrora, de otro tempi. Dije, voy a ver, y puse por las dudas Luis Caputo, JP Morgan. Muy básico lo mío, para buscar. En serio, ¿eh? Y me enteré que Luis Caputo entre 1994 y 1998 fue el jefe de trading de la JP Morgan. De trading, estamos hablando de Carry Trade, quizás le quedó un amigo de esa época. Lo miro cuando veo, che, no, yo milité con Acción en Patria Libre. No, yo milité con nada. Bueno, acá es lo mismo. ¿Cómo funciona esto realmente? Tiene que ver, y acá sí, quizás nos ponemos un poco más serios,
Esto es serio lo que les estoy diciendo, porque tiene que ver con una economía que genera ganancias pero no trabajo, una economía que genera dinero pero no esperanza, una economía que genera números buenos para muy pocos y sueños y pesadillas malas para muchos. Es que este sistema, por eso recién el presidente Samper decía la región más desigual del continente, del mundo, nuestro continente, Sudamérica, es donde tenemos que terminar de entender las cosas y con esto voy a terminar una partecita. Y que tenemos que discutir. Los 4 países más endeudados por el Fondo Monetario Internacional tienen graves problemas institucionales, aparte de los ya graves problemas financieros. Destruir las instituciones de un país, la soberanía de esas instituciones en un país, por eso un poco recién, para tratar de explicarlo, no desde el enojo, aunque nos enoja, lo usábamos con humor, ¿no? Con un Juan embajador en Washington, con una Daniela presidenta, para que podamos cambiar. Ustedes se dan cuenta que siempre me dejan afuera. Nada más. No me entienden. Entonces, lo que termina... Ya está. Lo que termina pasando y sucediendo realmente, uno ve los 4 primeros países que deben el Fondo Monetario, ¿no? Ecuador. El otro día agarraba, miro así, 16 muertos, estado de excepción, narcotráfico. Mirás un poco más para atrás, en Ecuador el gobierno decide sacar a un ex vicepresidente que está en una embajada, de la embajada. Lloran las cancillerías de todo el mundo, pero el hombre preso. El compañero Rafa Correa que no puede volver. Gaby. Pero subimos un poquito más al tercer país más endeudado y llegamos a Egipto, donde gobierna un tal Al-Sisi, que se ve que es un gran gobernante porque sacó el 90% de los votos. ¿No? Habría que ver qué está pasando ahí, porque vos sacás el 54% de votos en Argentina y vas por todo. Pero sacás el 90% en Egipto y las instituciones funcionan y la vida te da cuenta. Es fantástico. El segundo es Ucrania, ni hablar, ¿no? Que aparte entró con un presidente que hace 1 año y medio que debería haber ido a elecciones, pero no va a elecciones. Tiene a su país en la guerra, encima hizo unas modificaciones, parece, en el orden institucional, donde quería zafar algunas cositas y se le pudrió también para que la gente te salga a putear en medio de una guerra. Y el primero, lejos, nuestra querida patria. Que hace 20 años estaba en cero con el Fondo Monetario Internacional. Porque el pueblo argentino, a través de quien fuera presidente en ese momento, Néstor Kirchner, el pueblo argentino con 22 puntos de desocupación y más 40 puntos de pobreza. Yo me acuerdo que en ese momento a Néstor muchos lo corrían, pero no lo corrían de izquierda especulando. Le decían, che, tenemos una deuda interna fuerte. Y mi viejo le decía, sí que tenemos una deuda interna fuerte, pero necesitamos cancelar esta deuda con el Fondo Monetario para que las políticas económicas y en general todas las políticas públicas, porque no, o sea, vos lo ves que se despliega sobre la economía, pero impactan todas las políticas públicas, educativas, sanitarias, agrarias. Necesitamos sacarnos al fondo de encima. Es verdad, tengo esta pobreza, tengo esta desocupación, hace años que mi pueblo está con la napia para abajo, que no le va bien, pero para que le vaya bien necesito que nuestro país deje de tener oficinas del Fondo Monetario Internacional en los ministerios públicos, porque eso es lo que pasaba en Argentina. Esa representación, aparte tenía que ver con el espíritu latinoamericano del momento, porque se hace junto a Lula da Silva de Brasil, significó el comienzo de la verdadera década ganada, como siempre digo. De diciembre del 2005, que pudimos a través, y vuelvo con lo mismo, porque muchas veces, y no tenemos que dejar que nos lo digan nunca más,
Los argentinos y argentinas afrontamos nuestras deudas y nos hacemos cargo de nuestras deudas, de las que realmente aparte pueden dar cuenta quienes han prestado. Ahora, si vos prestaste sobre cuotas, si prestaste sin mirar la capacidad de repago, vas a tener que ser un socio compartiendo el daño que estás haciendo y que hiciste. Porque podemos ver en estos días recientes también, cuando tenemos un presidente que está saltando porque le dan plata, no porque paga, que está contento porque a los 65.000 millones de dólares de deuda le sumó 2.000 millones y me dice, mirá, soy un buen alumno, me están dando la plata. Nosotros somos los que queremos y entendemos que el esfuerzo del argentino, que el sacrificio que hace cada argentino y argentina, el que trabaja en negro, el que espera, el que sufre, el que se banca todo, el que se banca la humillación de un patrón de mierda, el que se banca un montón de cosas todos los días, tiene que tener un valor. Y ese valor es, a partir de la construcción de la independencia económica, la posibilidad de poder pensar nuestro país. De poder integrarnos al mundo de la manera más correcta. Pero para poder integrar a nuestro país de manera correcta, desde el respeto, desde la identidad que cada nación y país merece, primero los argentinos y argentinas tenemos que integrar nuestras provincias entre sí. Tenemos que volver a tener un espíritu de patria, un futuro común, y que este tipo de experimentos digitales, financiados, que vienen a saquear nuestro país, encuentren una respuesta a los sectores populares y entender, de cara a estas elecciones, que lo que tenemos que salir a hacer, porque una elección se puede ganar o perder por un voto, La perdió Néstor Kirchner en el 2009 con un señor que después se dedicó, y además puso un supermercado en Ecuador, todo bien, un empresario, y cuando parecía que venía la debacle, en el 2011, ese mismo proyecto político que era derrotado de manera inexplicable en el 2009 en la provincia de Buenos Aires se encoñaba con el 55% de los votos. Pero no solo eso, una experiencia. Yo una vez le pregunté a él, che, ¿y todo lo que hiciste no ganaste una elección? Porque había perdido con el Turco en el 2003 y después perdió con De Narváez. Y sin embargo ahí anda, en las pieles de muchas personas, tatuados, pintados. Porque no, está visto, no, que cambiar todo, tenemos que cambiar todo. Imagínense, el otro día perdí con el Narváez, lo que era como estábamos comiendo. No volaba una mosca, así. Pero luego, si queremos tener una experiencia más, en el 2017 la compañera Cristina va como candidata a la provincia de Buenos Aires, pierde la elección, esa misma noche dice, así como dijo Néstor en su momento, vamos a profundizar el modelo, y todos agarraban la cabeza. ¿Cómo va a hacer eso? ¿No ves? Que no le estamos hablando de los sectores más blandos, ¿viste? Que empiezan con ese tipo de aritméticas de focus group muy complejas. Y sí. Pierde. Los días posteriores se terminó el peronismo, se terminó el kirchnerismo, ya el mundo es otro, Macri va a gobernar 8 años, Vidal los 8 posteriores. Y otra vez en 2019 la sociedad argentina, su pueblo, dio una enorme lección histórica. Digo, para que entendamos a qué se refiere Cristina cuando critica las militancias electorales y debemos, como los que estamos acá, ser militantes realmente políticos y utilizar esta elección para poder sembrar una idea y para que la sociedad, en vez de alejarse de las urnas, en vez de votar en blanco, vuelva a darnos la confianza. Pero no nos va a dar la confianza porque Cristina se retira. Nos vamos a tener que ganar nosotros y nosotros. Les pido un esfuerzo enorme, no por la elección, sino para sembrar esperanza en nuestro pueblo de cara
gracias por ver el video hasta el final. Si llegaste hasta acá es porque te interesa lo que está pasando en el país y no te comes el verso de los grandes medios. Este canal es un espacio de resistencia, de conciencia y de verdad. Acá vas a encontrar noticias, análisis político y actualidad contada desde el lado del pueblo. No soy neutral, estoy del lado de los que luchan, de los que sufren y de los que no tienen voz. ¿Te gustó este contenido? Te invito a que te suscribas, que dejes tu like y comentá lo que pensás. Entre todos vamos a construir un canal que no se calla y no se vende. Gracias por formar parte de La Voz del Pueblo Argentino. Nos vemos en el próximo video.